Menos de 10 horas faltan para que decaiga el estado de alarma en España. A partir de entonces, en cada comunidad se aplican unos criterios diferentes. Cambian las restricciones, pero se mantienen las sanciones con las que llevamos conviviendo más de un año. En el momento en el que ese expediente se inicia, si el plazo de un año la Administración no ha comunicado al sancionado o ha realizado alguna actividad dentro del procedimiento, el expediente caduca. Muy buenas tardes. Hoy de 10 a 12 de la noche vamos a vivir una situación particular. A las 10 se activará el último toque de queda en Castilla y León, pero esta vez solo tendrá vigencia por 2 horas. Cuando llegue la medianoche finaliza el estado de alarma y aquí también acaba la prohibición de estar por la calle con límite horario. Más de un año de pandemia, 2 estados de alarma y miles de multas en este tiempo. Sara Martín. En concreto, más de 113.000 solo en Castilla y León, aunque todavía falta por conocer los datos de los últimos días. Menos de un 10% han sido pagadas, otras han sido recurridas y todavía hay muchas que faltan por tramitar. La pregunta es, ¿qué pasará con esas que siguen sin llegar? A partir de mañana la hostelería de Castilla y León puede abrir hasta las 12 de la noche, pero el sector sigue con numerosas restricciones. Nuestra comunidad está en nivel 4 de alerta y eso tiene consecuencias en limitaciones de aforo. Por ejemplo, Lidia Bartolomé, Salamanca. Eso es, el aforo máximo en el interior de los establecimientos de hostelería será del 33%, mientras que en las terrazas del 75%. Además, solo se permitirá un máximo de 6 personas en cada mesa y seguirá prohibido consumir en la barra. La decisión más aplaudida por los hosteleros es esa ampliación de horario hasta las 12 de la noche. Bueno, en algunas comunidades las farmacias ya estaban vendiendo pruebas de autodiagnóstico del COVID y ahora el Ministerio de Sanidad va a permitir que se vendan test de antígenos o de anticuerpos en cualquiera de estos centros. Sería además sin receta. Elena Rodríguez. Test autodiagnósticos para la COVID como este podrán adquirirse en las farmacias sin receta médica después de que el Ministerio de Sanidad apruebe un Real Decreto en el que ya se está trabajando. El objetivo, ampliar la capacidad diagnóstica en un menor tiempo posible. Sentencia pionera en nuestro país esta semana ha sido en Sevilla. Un juez ha concedido la incapacidad absoluta a una mujer con fibromialgia, una enfermedad muy difícil de detectar. Hablaremos con 4 pacientes de Castilla y León. Ellas nos cuentan cómo es su día a día. Trabajando fue horroroso, porque yo no podía. Muchos días es que no podía, lloraba al coger los ancianos. Siempre nos tratan como que estamos locas, que somos unas vagas. Yo solo quiero que de momento me reconozcan mi enfermedad. Y en cuanto al tiempo, hoy será el último día de sol y de calor. Mañana, con la caída del estado de alarma, precisamente volverán las lluvias y bajarán mucho las temperaturas. Hoy, a las 12 de la noche, finaliza el estado de alarma que comenzó en octubre. Es el segundo durante la pandemia. Desde entonces, nuestro día a día ha estado marcado por las restricciones sanitarias. Esas que, si no se cumplen, implican sanciones. En el primer estado de alarma, la Policía y la Guardia Civil tramitaron más de 55.000 propuestas de sanción. En el segundo, a falta de tener los datos definitivos, fueron unas 58.000. Vamos a Valladolid. Sara Martín, ¿cuántas de esas multas se han pagado? Que sepamos, según datos del Ministerio del Interior, cerca de 7.000 de esas sanciones han sido pagadas y algo más de 2.000 han sido recurridas. Eso en nuestra comunidad, porque en el resto de España, durante el primer estado de alarma y los 4 primeros meses del segundo, de las más del 1.300.000 multas que se pusieron, solo el 10% han sido pagadas. Lo que no se sabe es qué pasará con el resto, si serán anuladas o caducarán. Algunos juristas ya alertan que muchas de ellas podrían no ser válidas. Los incumplimientos del toque de queda y de los cierres perimetrales han sido los motivos principales de sanción durante el estado de alarma. Pero una vez que este decreto decae, la pregunta es ¿qué ocurre con todas esas multas? Evidentemente, si finaliza ese periodo de tiempo, digamos que desaparece el marco jurídico que se había planteado para poder interponer estas sanciones.
Pero la realidad es que, y hace pocos días hemos conocido en una sesión de control al Gobierno, que aproximadamente 1 millón de expedientes por estas sanciones no se habían tramitado. Legalmente, si pasa un año sin que la Administración realice algún tipo de actividad dentro del expediente sancionador, lo que se produce es la caducidad de la sanción. Todas las alegaciones que esta firma de abogados ha realizado en Castilla y León han sido archivadas, la mayoría por el mismo motivo, porque la desobediencia en estos casos no es una posible sanción. Los agentes en esta situación han tratado de encauzar esas situaciones de saltarnos, por decirlo vulgarmente, el estado de alarma o las restricciones de movilidad, lo han querido encajar por la vía de la desobediencia. Pero la realidad es que dentro del marco jurídico de ese Real Decreto de estado de alarma es imposible encajar esta figura legal. Los hosteleros ya están realizando reclamaciones millonarias a las administraciones por todas las limitaciones impuestas. Nunca se llegó a acreditar que estos lugares fuesen focos de contagio. Bueno, ¿y qué va a suponer que hoy decaiga el estado de alarma? Pues que a las 10 habrá que estar hoy en casa para cumplir todavía el toque de queda, pero cuando sea domingo ya no habrá y podremos estar en la calle sin límite de tiempo. Desaparece también el cierre perimetral en Castilla y León y se elimina la limitación de 4 personas en reuniones públicas y privadas, así como los límites de aforo en lugares de culto. Entre los cambios también a partir de mañana la hora de cierre de la hostelería, que se amplía 2 horas más, aunque con restricciones. Lidia Bartolomé. Sí, los hosteleros podrán abrir sus establecimientos hasta las 12 de la noche, pero será 1 hora antes, a las 11, cuando no puedan admitir nuevos clientes. Sin duda, una noticia que llevaban mucho tiempo esperando, aunque saben que tendrán que seguir cumpliendo con algunas restricciones. Por ejemplo, el aforo máximo en el interior será del 33% y en las terrazas del 75%, y un máximo de 6 personas por mesa. Seguirá estando prohibido consumir en barra y fumar en el exterior, y por supuesto el uso de mascarilla y la distancia de seguridad seguirá siendo obligatorio. Si algo tienen claro los ciudadanos es que a partir de mañana la hostelería tiene un nuevo horario de cierre. Sí, hasta las 12. Creo que abren hasta las 12 de la noche. No sé si hasta las 12. Una ampliación que los hosteleros deseaban desde hace mucho tiempo. Me parece bien, yo creo que lo importante es que la gente pueda tener un poquito de libertad, porque tanta restricción está generando libertinaje. Que nos den estas 2 horas que nos va a dar la vida. Buenas noticias, aunque por el momento habrá que seguir cumpliendo con algunas restricciones. Por ejemplo, el aforo en el interior será de 1/3 y del 75% en las terrazas. Además, seguirá prohibido consumir en barra. Creo que es en terraza, en interior de bar, pero en mesa. ¿Y cuántas personas pueden estar en una misma mesa? 7 personas, 8. Pues no, solamente 6, tanto dentro como fuera. ¿Y se podrá fumar? En principio eso no. Sigue igual. Eso es, al igual que habrá que seguir manteniendo la distancia de seguridad y el uso de la mascarilla mientras no se coma o se beba. Respetando la distancia para que no volvamos a caer. Recordamos que la Junta seguirá aplicando el criterio de cierre del interior de la hostelería en las localidades de más de 5.000 habitantes con una incidencia superior a los 150 casos por cada 100.000 habitantes. El inminente alivio de las restricciones ha disparado ya la demanda en alojamientos rurales de Castilla y León. Se recupera la movilidad entre comunidades, pero existen todavía limitaciones para alojarse en casas rurales. Sergio Recio. A pesar de esa eliminación de las restricciones de movilidad y del toque de queda en Castilla y León, los alojamientos rurales deben cumplir algunas normas para evitar grandes aglomeraciones en sus instalaciones. En concreto, en nuestra comunidad no se permiten grupos de más de 8 personas y además, como mucho, de 2 grupos convivientes para estos alojamientos rurales. No están de acuerdo con el fin del estado de alarma los profesionales sanitarios que ven diariamente la peor cara de la pandemia. Los jefes de las unidades de cuidados intensivos del Hospital de Valladolid y de Burgos piden sobre todo prudencia, porque la ocupación de las UCIs sigue siendo alta. Dentro del hospital seguimos viviendo la pandemia igual que en estas semanas pasadas, porque seguimos teniendo muchos pacientes ingresados en las unidades de cuidados intensivos. Tengo que decir que no tenemos una sensación de victoria y que no tenemos sensación de fin de pandemia. La toma de decisiones o las medidas deberían ser
más laxas o menos laxas en función, evidentemente, de cómo está circulando el virus en cada ciudad. Y eso es preocupante. Vamos ya con los datos del día, los vamos a ver en pantalla. Este sábado se anotan 323 casos por COVID en Castilla y León, suben ligeramente respecto a ayer y hay que lamentar 2 fallecidos en hospitales. Esas son las cifras, pero sigue siendo fundamental mantener el control de los nuevos positivos. Por eso el Ministerio de Sanidad trabaja ya en la posibilidad de que se vendan pruebas de antígenos y de anticuerpos en las farmacias. Elena Rodríguez. Sí, así es. Desde el Ministerio de Sanidad ya se trabaja en la elaboración de un Real Decreto que permita la venta al público sin receta de test autodiagnósticos para la COVID, como este, tanto test de antígenos como de anticuerpos. El objetivo es ampliar la capacidad diagnóstica llegando a un mayor número de personas en el menor tiempo posible. Los farmacéuticos se muestran satisfechos y contentos al conocer la noticia, pero también reconocen que es una medida que debería haberse aplicado con anterioridad. Aún se está trabajando por parte del Consejo General de los Colegios Farmacéuticos en una guía para la correcta dispensación tanto de los test como para gestionar la información que de ellos salga, pero creen que para finales de mayo ya se podrá poner a la venta. Vamos un poquito de retraso, pero creo que la decisión es acertada. Tenemos que explicar al paciente cómo interpretar el resultado. El resultado puede ser unos niveles de inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, o bien puede ser una identificación de una proteína concreta del virus. Las comunidades autónomas le piden a Sanidad que siga el ejemplo de países como Alemania o Francia y que se vacune a los menores de 60 con AstraZeneca. El Ministerio ha pospuesto 4 semanas la estrategia con estas vacunas, pese a que la Agencia Europea del Medicamento recomendó seguir con la segunda dosis en esa franja de edad. Los líderes europeos se reúnen a estas horas en Oporto, en Portugal, en el marco de la Cumbre Social. Un encuentro en el que se fijan las bases para avanzar en derechos sociales. A primera hora llegaba Pedro Sánchez. Aquí también, en este encuentro, se hablará de la liberalización de las patentes sobre las vacunas del COVID. A falta de conocer las opiniones de los jefes de Estado, el presidente del Consejo Europeo ha señalado que no creen que a corto plazo sea una solución mágica. Ayer Castilla y León registró su primer día sin muertes por coronavirus en 8 meses. La vacunación funciona y ese descenso de la mortalidad lo están notando en las empresas funerarias. Segovia, Nacho Sáez. Sí, el tanatorio de Segovia calcula que el número de fallecimientos diarios ha bajado un 80% respecto a hace un año y que se ha regresado a las cifras anteriores a la pandemia. Un pequeño respiro para un sector en el que reconocen que llegaron a pasar miedo. Es sábado por la mañana y el tanatorio segoviano San Juan de la Cruz tiene todas sus salas vacías. No hay ningún velatorio, ni tampoco urgencia de cremaciones, ni traslados al cementerio. Una situación que contrasta con la de hace un año, en la que Segovia se convirtió en una de las provincias con mayor exceso de muertes. Estábamos en una media de unos 25 fallecidos al día. Y ahora estamos en una media normal de 4 o 5 fallecimientos diarios. En los momentos más duros de la pandemia, las oficinas de esta agencia funeraria parecían las de los controladores aéreos, con las paredes llenas de papeles con horarios y tareas pendientes. Se pasa miedo, pero yo creo que también estábamos en un momento en el que no te daba tiempo a pensar. Veíamos lo que estaba pasando, los fallecidos que había, pero tampoco pensamos en ningún momento, teníamos el miedo de decir nos podíamos contagiar. En Soria, las funerarias han señalado que las limitaciones de aforo han disminuido ahora la contratación de velatorios. En Segovia, sin embargo, apuntan que los ciudadanos se han adaptado. Hemos seguido siempre todo lo que se nos ha marcado por la Junta de Castilla y León y la gente lo ha entendido y bueno, pues ha visto que tiene que ser así. Y a partir de ahora los tanatorios ya no tendrán que cerrar por la noche. Con la salida de los gimnasios de la lista de actividades restringidas el pasado mes de abril, entonces comenzó un incremento en el número de usuarios. Ahora puede que el impulso definitivo para el sector llegue con la llamada Operación Bikini. Nacho Blanco.
Sí, en las últimas semanas está habiendo una mayor afluencia de gente a los gimnasios y puede que en parte se deba a esa cercanía del verano y su correspondiente operación bikini. Pero en este tipo de centros creen que la confianza que ofrecen es lo que está llevando de nuevo al público a querer entrenar en los gimnasios. Que no haya brotes da confianza y ahora solo esperan que la ampliación del aforo, que actualmente está restringido al 30%, pueda suponer un impulso definitivo económicamente hablando para este sector que se ha visto muy maltratado durante la pandemia. Entre las restricciones y el miedo al contagio, mucha gente ha optado por entrenar en casa durante esta pandemia. Mi madre es de riesgo y estuve sin venir y estuve entrenando en casa. He seguido entrenando en casa, lo que pasa que sí echaba de menos los gimnasios. Pero la ausencia de brotes y las medidas de seguridad implementadas en estos centros están devolviendo la confianza a los usuarios. Tenía un poco de miedo, pero bueno, luego dije, venga, que no pasa nada, teniendo seguridad y tomando las medidas que hay que tomar, pues se puede. Uso de mascarilla obligatoria, tanto en clases como fuera. Tenemos equipos de limpieza por todos los sectores para que la gente pueda limpiar lo que use antes y después. Además, la operación bikini siempre supone un aliciente para acudir al gimnasio. Sí, yo vivo en operación bikini todo el año. Es mi estilo de vida al final. Yo llevo toda la vida trabajando en esto y siempre abril y mayo, cuando sale un poquito el sol, la gente ya se pone nerviosa y quiere ya ponerse bien. Para verano, claro. Estoy entrenando a unas amigas y a mi compañera de trabajo que de aquí a 3 meses quieren estar increíbles. Que me enseñan hasta fotos de chicas y yo digo, a ver, entre las cañas, el comer por ahí y no se puede. Ahora que están recuperando la actividad y la clientela, estos centros esperan una próxima ampliación de aforos que les dé un respiro y les acerque más a la normalidad. Pues decía eso, que otros tenían otras patologías más fuertes y que estaban trabajando. Pero ¿por qué no le he dicho que llevo 4 meses esperando a que me mire y ahora me dice que me vaya, que tiene muchos pacientes fuera? Muchos médicos que no creen todavía en ella, no sabemos el por qué. Ellas, las acaban de escuchar, son algunas de las 30.000 personas que tienen fibromialgia en Castilla y León. Una enfermedad que se caracteriza por el dolor musculoesquelético y la fatiga y que produce muchas otras patologías. Esta semana un juez concedía por primera vez la incapacidad absoluta a una paciente de Sevilla. Una gran noticia porque es una enfermedad muy difícil de detectar. Es difícil de diagnosticar, apenas se conoce entre la sociedad y provoca el rechazo de muchos médicos. Siempre nos tratan como que estamos locas, que somos unas vagas. Yo solo quiero que de momento me reconozcan mi enfermedad, que yo no me estoy inventando nada. La fibromialgia hizo que Manoli fuera despedida cuando hicieron un ERE en su empresa. Me han tenido que ir adaptando el puesto cada vez más y al final pues no les he resultado rentable. Esta enfermedad no está dentro de los baremos para calificar una discapacidad. Poderme adaptar a un puesto en el que no tenga que decir, hoy pues no lo puedo realizar, voy a coger la baja. Manoli la consiguió a través de otras patologías. Estoy esperando las pruebas que me faltan y ya lo voy a volver a meter para luego pedir la incapacidad. Una incapacidad que sí tiene Victoria, pero también por otros problemas psicológicos derivados de la fibromialgia. Un largo camino en el que no todos le creyeron. La inspectora médica me trató muy mal, que yo pues eso, como que me lo inventaba un poco, que estaba en mi cabeza. Maripaz tiene la incapacidad total y está en trámites para pedirla absoluta. En ese juicio es donde se decide si empeora o no. Hace unos días se la daban por primera vez a una mujer en Sevilla. Esperan que esto sienta jurisprudencia y piden más formación sobre esta enfermedad a jueces y médicos. Valladolid recupera su tradicional marcha Asprona que el año pasado se tuvo que hacer de forma virtual por culpa del confinamiento. Esta vez sirve para recoger calzado para Gambia y también para recaudar dinero que ayude a construir una residencia en Viana de Cega. En la marcha ha participado el hijo de Miguel Delibes porque la caminata también está rindiendo homenaje al escritor. De la mano de Inserta Empleo de la Fundación 11, 9 jóvenes con síndrome de Down en Ávila están recibiendo un curso de cocina. Esta formación persigue el objetivo de abrirles las puertas del mercado laboral. Una vez aprendidos los conceptos teóricos... ¿Qué alimentos hemos utilizado, dice? Zanahoria. Zanahoria. Es hora de ponerse manos a la obra. Porque me gusta cocinar, algo de todo.
En el casamiento hice cosas magdalenas, cortar alimentos. Estos 9 alumnos están realizando un curso de elaboraciones básicas y elementales de cocina. Lo más básico que son los utensilios que pueden utilizar y tipos de alimentos que van a utilizar para elaborar esos platos. La formación en un perfil profesional específico, que en este caso es el ámbito de cocina, y por otra parte lo que queremos conseguir es la inclusión sociolaboral en empresas del mercado ordinario de trabajo. Y hoy toca verduras al horno. Antes de meterlo al horno, chicos, ¿qué necesitamos? Una bandeja, ¿verdad? Y primero que estamos, Vicente. Muy bien. Este es el primer módulo, pero se espera seguir con la formación para que estos jóvenes sean expertos cocineros y obtengan un certificado de profesionalidad. Desde hace poco menos de un mes ya es obligatorio. Todas las empresas deben tener un registro en el que reflejen lo que cobra su plantilla, desde el primer al último trabajador. El objetivo es que se vea sobre el papel si hay desigualdad de salarios entre hombres y mujeres. El cálculo es obligatorio para todas las compañías, aunque sea un autónomo con pocos empleados a su cargo. Para el Gobierno, el objetivo está claro: destapar y combatir la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Permitirá comprobar que las mujeres ocupamos los puestos más precarios y también los menos valorados. En la presentación de la herramienta para hacer el registro, elogios también desde sindicatos y empresarios. Todas las partes estábamos convencidas de que teníamos que llegar a un lugar común. Pero a la hora de ponerlo en práctica, llegan las quejas de los pequeños autónomos. Es que lo que no se puede es obligar al ciudadano a que haga el trabajo de la administración pública. Según los gestores administrativos, muchos empresarios directamente no se han enterado de esta nueva ley. 2 de cada 3 empresarios, si les preguntas qué es esto del registro salarial, tú sabes lo que tienes que hacer, no tienen ni idea. Yo creo que es muy preocupante. Aún así, todos están obligados a tener registrado el sueldo detallado de sus trabajadores y especificar el sexo. Si no, las multas pueden llegar a los 6.000 euros. Si vamos a multar, pongamos multas que se puedan pagar, multas que sean disuasorias a la infracción, no multas que obliguen a cerrar a una empresa. Las multas aquí son escandalosamente importantes. Según datos del INE, en España el sueldo de una mujer es un 21% menor que el de un hombre, aunque ambos realicen el mismo trabajo. A partir de mañana en Castilla y León entra en vigor la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones entre familiares directos. El presidente de la Junta firmaba la ley que suprime el tributo. Se cumple así un compromiso de la legislatura de Fernández Mañueco. Esquerra Republicana rompe con Junts per Catalunya. Pere Aragonès ha dicho que los escollos son demasiado grandes y anuncia que pedirá el apoyo de Junts para gobernar, pero en solitario. Lo ha dicho esta mañana en una rueda de prensa telemática. El vicepresidente en funciones de la Generalitat dice que es necesario formar gobierno ya. Todo después de que el pasado viernes Jordi Sánchez, secretario general de Junts, pronosticara que el acuerdo entre ambas formaciones estaba cerca. Investirnos en un gobierno en minoría y a la vez continuar negociando por si a lo largo de la legislatura es posible llegar a un acuerdo con las fuerzas que permitan la investidura para su incorporación al gobierno. Es absolutamente necesario que Cataluña disponga de un gobierno ya, de un gobierno con plenas funciones. Señor Aragonès, hágase a un lado. Señor Aragonès, acepte la realidad y deje que haya en Cataluña un gobierno de servidores públicos de izquierdas. Nueva escalada de violencia en Jerusalén. La Media Luna Roja ha informado de que más de 200 palestinos han resultado heridos y también 17 agentes de la policía de Israel. Los enfrentamientos se han recrudecido con el anuncio del gobierno israelí de ampliar los asentamientos en territorios ocupados. El movimiento de resistencia islámica ya ha lanzado un aviso al primer ministro de Israel. Hamás ha advertido a Netanyahu que no juegue con fuego. La Unión Europea ha pedido calma a ambas partes. Material que se mezcla con la maleza sirve de casa para una colonia de gatos. Es el centro de León, el lugar donde debería haberse concluido ya la integración del tren de vía estrecha.
Allí, en el lugar que acaban de ver, debería haber un parque. Fue el compromiso de FEVE cuando comenzó las obras de integración de la vía estrecha en esta zona de León. Sin embargo, por el momento, tiene un aspecto totalmente abandonado. Thais Lozano. En lugar de un parque, lo que hay es diverso material de la obra de integración de FEVE que nunca llegó a ser una realidad. Hace 10 años que pasó por aquí el último tren y desde entonces poco se sabe de esa integración. Tampoco del proyecto de urbanización del entorno donde debería estar ese parque. De momento lo único que hay es maleza, restos del material de obra y una colonia de gatos. Por eso los padres que transitan por aquí por los niños no se atreven a dejarles muy libres. No tengo niños, pero es realmente importante. Hay muchos niños por aquí. Yo los veo pasear con sus padres, caminando en bicicletas, en patines, patinetas. Pero no hay ningún parque. A los críos, cuando les ves con los padres, así que venimos caminando todos los días, pues no se les deja muy sueltos porque está esto un poco complicado. El mapa de transporte por autobús en Castilla y León está en plena revisión de rutas y de frecuencias. Se estima que el transporte público llega a alrededor de 5.000 localidades de la comunidad, pero hay otras 1.200 que no tienen ese servicio. Lo vemos hoy en la provincia de Zamora. Martina Carrión. Efectivamente, esa proporción también se repite aquí en provincias como la de Zamora, en la que se estima que 1 de cada 4 pueblos de menos de 500 habitantes carecen de transporte de autobús público. Nosotros hemos querido venir al municipio de Vallesa de la Guareña para ver cómo es su día a día sin tener un autobús al que subirse. El municipio de Vallesa de la Guareña cuenta con 86 vecinos, junto con la pedanía de Olmo. Población muy envejecida que dispone de bar, tienda, consultorio, pero no de autobús. Solo bajo demanda disponen de un microbús que les lleva los miércoles a Pedrosilla, en Salamanca, a hacerse análisis. El resto del tiempo funcionan a base de favores. Unos esperan a que a lo mejor venga su hijo o otra persona o se juntan 4 o 5 en un coche y se van, así, como pueden. Por ejemplo, ahora con las vacunaciones, pues intentan combinarse unos con otros para llenar el coche y ir. No tienen tampoco conexión con Fuentesauco, cabecera de comarca, ni con Salamanca, que le queda más cerca que Zamora. Para llegar a la capital charra deberían coger el autobús en un pueblo vecino, Cañizal, y claro, también necesitarían algún medio de transporte, aunque no todos. Hay algunos que, en fin, son de mediana edad y si el tiempo es bueno, pues se atreven a ir y venir andando. Por lo que la posibilidad de contar con un servicio público de transporte sería muy bien recibida por los vecinos. Hombre, fenómeno, claro. En vez de ir con el coche, iría con el autobús, porque ya con la edad que tengo yo, ya con el coche es complicado, ¿eh? Estaba bien que pusieran línea de autobús. Vecinos que a fin de cuentas piden un autobús al que poder subirse. Los municipios se han convertido en un gran reclamo para las familias en tiempos de pandemia. Tabita y Gabriel se instalaron hace 8 años en Almarza, Soria. Tras vivir en Madrid, buscaban un lugar más tranquilo para convivir con sus 9 hijos. El colegio nada, 5 minutos, farmacia ahí todos los días abre, médico viene todos los días también. Bueno, hay que ir a Soria de vez en cuando, pero eso me parece nada. De hecho, Almarza y sus 9 pedanías han aumentado el padrón en 87 personas desde el inicio de la pandemia. De Argentina a Matute de la Sierra llegaron en febrero Eduardo y Sandra junto a la menor de sus 5 hijos. Aquí adquirieron La Casona, un alojamiento rural. Nosotros no necesitamos una gran ciudad para vivir. Necesitamos una ciudad que tenga los servicios básicos, ¿sí?, y que nos permita hacer un teletrabajo también. Tras unos meses complicados para su negocio, la apertura de restricciones ha supuesto un aumento de la demanda que afiancia su proyecto de vida rural. Ya tuvimos muchas llamadas en esta semana de la localidad de Madrid, Logroño, hemos tenido muchas llamadas y ya podían venir este fin de semana. La pandemia ha activado el interés por vivir en estos lugares. La explosión del teletrabajo ha ayudado a que los ayuntamientos reciban cada vez más llamadas en lo que consideran un punto de inflexión de la Soria vaciada. Que te lo has creído tú. Te hubiera dicho todo esto antes y hubiéramos recuperado el tiempo.
A las 8 de la tarde se emite Encrucijada, una miniserie basada en 4 historias reales de voluntariado por el Día Mundial de la Cruz Roja. Pueden verla esta tarde aquí, en Castilla y León Televisión. Que le dan sentido a toda la estrategia. Las actividades religiosas empiezan a cambiar y abandonan su aspecto tradicional para acercarse al público más joven. Hoy en Valladolid, el Evangelio se cuenta a ritmo de rap. Óscar Villarroel. La Iglesia es consciente de que cada vez es más difícil atraer a los jóvenes a misa y a las iglesias. Por eso organiza actividades alternativas como esta, una jornada de familia que se está celebrando en el Seminario de Valladolid, destinada especialmente a la gente más joven, con actividades importantes para ellos en su ocio diario, como por ejemplo el baile y la música. La jornada va a tener como colofón el concierto de 2 de los artistas más destacados del panorama musical religioso, el grupo Impact Crew y el rapero Grillex. La misa tradicional y sus cánticos no enganchan a los jóvenes. Pero esto sí. Gracias Dios Padre por lo creado, gracias Dios Hijo por lo contemplado, gracias Espíritu Santo, las letras que fluyen son parte del... Es Grillex, un rapero cristiano que se aleja de los coros, las guitarras y el estribillo del alabaré. Yo creo que tiene algún pase, pero sí que es verdad que estamos en el siglo XXI. Yo no escucho ese tipo de música de guitarra, a mí me gusta el rap. Impact Crew sigue un camino similar. A través de bailes urbanos tratan de acercar el mensaje religioso a los jóvenes. Nosotros contamos el Evangelio, digamos, desde el origen, desde la creación, hasta la cruz, hasta el sacrificio de Jesús. El cantante y el grupo han participado en una jornada de familia de la diócesis de Valladolid con talleres para la juventud muy centrados en la vida real que les interesa, donde el baile y la música son piezas fundamentales. Para nosotros el cristianismo tiene una serie de valores, el amor, el compromiso, el perdón, y nosotros a través de esto pues lo intentamos comunicar y somos pues unos cuantos locos. Muchas veces la concepción un poco es, bueno, venga, a misa, ¿no? A la iglesia. Y es cierto que a veces no funciona y usamos cosas atractivas para que la gente conozca a este Jesús. Como se suele decir, renovarse o morir. Y parece que la Iglesia ha decidido cambiar el paso para acercarse a la gente joven. Pues así nos vamos, pero ya saben que tienen más información en ciltv.es. Ahora los deportes. Feliz tarde.